Hola, soy Mario Mancera. Hoy quiero hablarles nuevamente de riesgo químico, pero esta vez vamos a hablar de estrategias de muestreo. Pero entonces pongámonos primero en contexto. Las estrategias de muestreo, digamos que van a estar relacionadas con la medición en sí en campo. Y recordemos también entonces que para todas las mediciones que hacemos de riesgo químico, los informes al respecto, pues vamos a aplicar los protocolos de higiene laboral. Es decir, vamos a aplicar la higiene teórica, la higiene de campo, la higiene analítica y la higiene operativa. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues escoger, determinar qué sustancias químicas debemos medir. Para eso pues tenemos que hacer una visita previa a la empresa para determinar la materia prima que hay, qué materia prima hay como que se considera sustancias químicas, en el proceso como tal, en los productos finales, en los residuos. Entonces tenemos que analizar todo eso para saber qué vamos a medir. Recordemos también que hay sustancias que presentan una peligrosidad, pero que al reaccionar con otras, esa peligrosidad aumenta. O que al subir la temperatura presentan otras condiciones, o al aumentar la presión. Entonces todo eso tenemos que analizarlo para determinar los peligros que vamos a poder encontrar en cada caso. Entonces, hay casos, por ejemplo, como el estaño. Entonces, aquí hacemos referencia entonces a la higiene teórica. Tenemos que averiguar los valores límites permisibles, las sustancias que vamos a utilizar, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a hacer mediciones de humos de estaños en unos procesos de electrónica, entonces puede ser que midamos estaño. Entonces medimos humos de estaño y eso nos va a quedar, digamos, parcialmente analizado ese riesgo. ¿Por qué? Porque el estaño viene en aleaciones con plomo. Generalmente viene un 60% de estaño, un 40% de plomo. Entonces ahí estaríamos dejando por fuera el plomo, que es también muy peligroso. El estaño sabemos que genera estañosis, el plomo genera saturnismo, entonces no estaríamos teniendo en cuenta ese riesgo. En el video que les mostré de metales alcalinos, veíamos que al agregarles agua, entonces ya se convertía eso en una reacción exotérmica violenta y que generaba hidrógeno. Entonces vemos que todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta. Entonces tenemos que tener un buen sustento de higiene teórica para que podamos proceder adecuadamente. Bien, una vez determinamos qué sustancias químicas tenemos, entonces tenemos que ver qué método vamos a utilizar. Entonces, dependiendo de la sustancia química, vamos a tener un método o vamos a escoger un método. En Colombia normalmente trabajamos con los métodos NIOSH o con los métodos OSHA. Y el método mismo me va a indicar todo el proceso que tengo que seguir y me va a determinar también el medio a utilizar. Les recuerdo que el medio es donde tomamos la muestra. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un tubo colorimétrico para formaldehído. Si estuviéramos en el caso de una sustancia como los terpenos que requieren que el medio es carbón activado, entonces vamos a tener un tubo similar a este, pero en su interior hay carbón activado. Si estamos analizando o vamos a analizar humos metálicos, entonces vamos a tener unos cassettes como estos que en su interior tienen un filtro de éster de celulosa que es para humos metálicos. Si estuviéramos hablando de material particulado, entonces es un cassette similar a este, pero en su interior el filtro no es de membrana de éster de celulosa como en este caso, sino el filtro es de PVC. Entonces tenemos diferentes medios, pero el método nos va a indicar todo eso. A veces también tenemos que tener precaución con los medios que requieren una cadena de frío.
Entonces, en el transporte, más si vienen del exterior, entonces tienen que venir adecuadamente embalados para que, digamos, estén a la temperatura adecuada. Tenemos que tomar la muestra teniendo en cuenta eso y tenemos que reenviarlos también en esas condiciones para no romper la cadena de frío. Si rompemos la cadena de frío, estamos entonces alterando la medición y probablemente la reacción que se espera pues no va a ocurrir, porque con una temperatura diferente los reactivos se van a alterar, a modificar. Bien, entonces si tenemos por ejemplo terpenos, que tenemos como alfa-pinene, como beta-pinene, entonces ahí vamos a utilizar el método NIOSH 1552 y el medio correspondiente es carbón activado. Si tenemos aldehídos como heptanal, hexanal, isobaraldehído, entonces vamos a utilizar el método NIOSH 2532M, que tiene un medio de sílica gel con dinitrofenol, hidracina y ácido clorhídrico. Si tenemos acetatos, entonces ahí vamos a utilizar el método NIOSH 1450. El medio es 3M3500. Este es un método pasivo. Los métodos pasivos generalmente vienen en recipientes metálicos, herméticamente cerrados, y están en un procedimiento pues, para abrirlos, para activar ya el medio de muestreo pasivo. Si tenemos material particulado, entonces vamos a utilizar NIOSH 500 o NIOSH 600. NIOSH 500 en el caso de polvo total, NIOSH 600 en el caso de fracción respirable. Entonces les decía, son filtros que vienen montados en un cassette de PVC el filtro. Y NIOSH 500 adicionalmente se utiliza un ciclón. Para humos metálicos, entonces vamos a usar OSHA ID 125, el método, y el medio entonces va a ser, como ya les dije hace un momento, membrana de éster de celulosa. Y entonces, ¿cómo es el procedimiento? Nosotros tomamos la muestra, o sea, nos envían la muestra, el laboratorio, tomamos la muestra, siguiendo siempre el protocolo que haya para cada muestra, enviamos esa muestra nuevamente al laboratorio, el laboratorio nos emite un resultado ya digital con los valores obtenidos, y esos análisis, nosotros ya con esos resultados, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer todo el análisis, vamos a determinar el grado de riesgo. Voy a hacer otro video para hablarles del grado de riesgo, de los valores límites permisibles, etc. Y el laboratorio pues nos analiza eso de acuerdo al método, en el método también está eso, por gravimetría, por volumetría, por cromatografía, por espectrofotometría. Puede ser también espectrofotometría de absorción, espectrofotometría de emisión, etc. O sea, esto que les dije fue un ejemplo apenas. O sea, hay más métodos, hay más medios, hay más, modelos de análisis de los químicos. El otro punto importante, que es como se llama el video, es la estrategia de muestreo, que la tenemos representada acá. Entonces acá en la abscisa tenemos el tiempo y acá en la ordenada tenemos la técnica de muestreo. Entonces tenemos aquí básicamente 4 estrategias de muestreo. La roja, que son muestras consecutivas de periodo completo. Acá el azul, que son muestras consecutivas de periodo parcial. Aquí la violeta es una muestra única de periodo completo. Y acá tenemos muestras puntuales. Entonces acá, ¿qué es importante? Acá tenemos la muestra consecutiva de periodo completo. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo acá utilizo un medio. Supongamos que fuera carbón activado. Entonces puse un filtro de carbón activado con la bomba, medí todo este tiempo, aquí retiro ese filtro, pongo un filtro nuevo de muestreo, mido este tiempo, lo retiro, lo cambio pues, y así sucesivamente. En esta pues hago lo mismo, o sea, para cada segmento de tiempo representado en azul, utilizo un medio de muestreo diferente.
En este caso utilizo un único medio, ¿sí? Y tengo una medición total. Y acá son mediciones puntuales. Las mediciones puntuales, por ejemplo, en el caso de colorimetría, se aconseja que sean 11 mediciones durante la jornada laboral y los momentos en que se mide se determinan con números aleatorios. Entonces, acá es muy importante escoger la estrategia de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a lo que pasa. Entonces, a mí me dicen, no, es que nuestra exposición es apenas 1 hora por la mañana. Entonces, yo podría escoger hacer esta medición. Entonces, me quedaría prácticamente de tiempo completo en cuanto a la exposición se refiere, porque la exposición es solo de aquí a aquí, ¿sí? Entonces tenemos que analizar todo eso para escoger la muestra. Si nos preguntamos cuál de las muestras es mejor, entonces evidentemente la mejor es la primera, la roja, porque ¿qué pasa? Estoy tomando toda la jornada. En la violeta estoy tomando también toda la jornada, pero acá tengo un solo resultado, un solo dato, ¿sí? Entonces no sé qué pasó aquí, acá, en otros momentos. En la roja tengo diferentes momentos con diferentes resultados. ¿Qué es lo importante? Que en cada segmento de tiempo hagamos una bitácora muy específica de qué es lo que ocurre, qué está haciendo el trabajador, qué está utilizando, cómo lo está utilizando, ¿sí? Para poder después caracterizar muy bien esa exposición. A veces hay limitaciones económicas. Entonces eso hace que las mediciones se hagan, por ejemplo, puntuales y ni siquiera siguiendo todo el proceso o el protocolo de hacer las 11 mediciones, sino se hace una medición o 2 mediciones. Y se busca acá y siempre los puntos críticos. Pero una medición adecuadamente hecha sería esta. Entonces aquí no solo tengo los puntos críticos, sino otros puntos. Entonces tengo exposiciones altas, exposiciones menos altas, exposiciones que podrían ser de pronto casi nulas, según el momento, pero entonces voy a poder caracterizar muy bien esa exposición a esa sustancia química. Entonces, básicamente era lo que quería decirles esta vez. En el canal Marioscov ya tenemos, digamos que un número importante de videos de diferentes temas. Entonces los estoy clasificando en listas de reproducción y tengo una para riesgo químico. Entonces esta estrategias de muestreo pues va a ir en esa lista de reproducción. Entonces ustedes pueden entrar al canal, pues les aparecen todos los videos en desorden, por decirlo así, o en el orden en que los he grabado. Pero entonces si ustedes van a lista de reproducción, ahí van a encontrar entonces ya por segmentos, diferentes segmentos que he ido organizando y ya pueden mirar el video de esa manera. Entonces eso era lo que quería decirles esta vez y nos vemos en el próximo video.